Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato síganos en nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y pueden consultar también nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Veamos de qué trata nuestro tema del día. El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo que se manifiesta en dificultades para la interacción social, imprudencia, comprensión literal de las expresiones e inteligencia por encima del promedio. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, un tema que además a mí me apasiona, el síndrome de Asperger. Me acompaña el día de hoy Miriam Ortiz, quien es médico psiquiatra especialista en trastornos del espectro autista y también integrante de la Fundación Asperger de Venezuela. Señora Miriam, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, por venir a compartir con ustedes en la mañana de hoy. Contenta de que podamos tocar este tema del síndrome de Asperger. Hablemos desde cero, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger podemos considerar lo que es un trastorno, está ubicado entre los trastornos del desarrollo, entre los trastornos del desarrollo, entre los trastornos del espectro autista. Sí. Y es considerado el autismo de más alto nivel de funcionamiento. Tiene sus dificultades son en el área social, y a diferencia de los trastornos de los otros trastornos del espectro autista, el síndrome de Asperger se caracteriza por tener un buen lenguaje desde muy pequeño. Sí, hablemos de esas características que son bastante particulares. Sí. El lenguaje de ellos es un lenguaje muy próligo, mucha gente lo toma como un lenguaje pedante porque usan palabras de uso poco común. Sí. Y nos encontramos muchas veces con niños de 2 años que si te van a referir que una comida es sabrosa, no dicen eso es sabroso, sino esto es exquisito, delicioso, sí, excelente. Usan unas palabras que para un niño de 2 años no es lo usual. Y nos llama la atención no solamente el uso de palabras diferentes, sino una entonación extraña, que muchas veces se le pregunta que si es mexicano, que si es de otro país, por la entonación tan extraña que ellos usan. Otras características que pudieran ser distintivas son muy directos, sí, literales, ¿no? Son muy literales y son tan directos que muchas veces pasan como indiscretos, porque si no le gusta algo suyo no se lo van a adornar con matices, sino se lo van a decir al rompe. Nada más que no lo saben hacer, no lo saben es algo que ellos no saben procesar. Ellos no saben procesar esa parte, ellos tienen dificultades para entender ese lenguaje no verbal, ese mensaje gestual que tenemos todas las personas, y ellos no lo pueden precisar. Y por eso a veces se le dificultan esos códigos sociales que da el mensaje no verbal. Sí, me llama mucho la atención que ellos entienden las cosas literales, no entienden dobles sentidos, ni chistes, ni esas cosas que además el venezolano está muy acostumbrado a hacerlos, ellos no lo procesan en lo absoluto. Aquí en Venezuela se les dificulta mucho porque tenemos muchísimos chistes, muchos mensajes de doble sentido, y a ellos se les dificulta esto. Con ellos hay que ser muy claro. Y otra cosa característica de todas las personas con Asperger es que tú tienes que antecederle lo que va a pasar para que no lo saques de su rutina. Porque si lo cambias interpretativamente de la rutina, cuando niños te hacen un berrinche, y cuando adultos una mala cara, una pataleta. O se enconchan, ¿no? Eso también pasa, que pueden pasar días como tratando de procesar ellos mismos el asunto sin comunicarse mucho con los demás. Sí, eso pasa frecuentemente. Hace poco íbamos con la Fundación Asperger de Venezuela, íbamos a Valle de la Pascua a dar una charla de qué es el síndrome de Asperger y a dar las vivencias de acoso que ya han sufrido varios integrantes de la Fundación. Y cuando vamos en el camino, son 5 horas de carretera, nos llaman y nos dicen que una de las personas que venía del exterior no vino, y que si a nosotros nos importaba dar la charla ese mismo día y no para el día siguiente. 2 de las Asperger que la aceptaron, y hubo una que se descontroló porque cambiaron el tema, yo lo quiero mañana, yo no quiero que sea hoy, y tuvimos las otras 2 horas de carretera y la convenciendo y explicando, y le dijimos, bueno, lo haces tú de última, que dé chance, que todos pasamos las 2 horas de carretera, que hablaron todos los demás, y al final lo hizo, pero todavía de muy mala gana, porque le habían cambiado esa estructura porque ya había dicho que era el día siguiente. Miren, me gusta mucho que estemos hablando hoy del síndrome de Asperger, porque además es uno de los ejes fundamentales en la etapa escolar, que son víctimas de bullying. Sí. Debido a esa cuestión de que ellos son muy directos, porque son niños que por su forma de hablar, por su entonación extraña,
por no hacer una buena socialización, a veces son niños solitarios. Entonces, por ser niños solitarios y que no se comunican bien, no hacen buena socialización, son característicos para ser acosados. Y se acosan porque además son muy inteligentes. Además, y que sobresalientes. Son muy sobresalientes. Sí. Generalmente era lo que llamamos antes los nerds. Ajá. Entonces, sufren de acoso porque los aíslan o sufren de acoso porque se valen de sus características de buenos estudiantes. Sí. No los invitan a formar grupos. Generalmente ven al niño que está solitario, que no comparten las horas de recreo. Si se queda a comer en el colegio, no lo invitan a almorzar, no lo invitan a fiestas. Y en las horas de recreo, en la hora de entrada, en la hora de salida, es que tenemos que estar, los docentes tienen que estar más pendientes, porque son las horas en que generalmente ocurre el acoso escolar. Y el acoso escolar puede ser desde una broma muy pesada hasta agresión física, y una forma moderna de acoso que está habiendo es el acoso por internet. Cibernético, sí. Estamos conversando hoy con Miriam Ortiz, médico psiquiatra, sobre nuestro tema que es el síndrome de Asperger. Al regreso quisiera que abordáramos el tema familiar y sobre todo el contacto físico, que los Asperger tampoco procesan mucho ese tema de vincular los afectos con un abrazo, con una palmada, y eso es bien importante que lo toquemos, sobre todo si usted en casa tiene un niño pequeño que no está entendiendo mucho el proceso y que pudiera estar vinculado con este tema del día de hoy acá en Gente Saludable. Ya venimos con más. Estamos de vuelta en Gente Saludable, gente como tú. Nuestro tema, el síndrome de Asperger. Miriam Ortiz, médico psiquiatra, nos acompaña. Miriam, el tema físico, el contacto físico, ese contacto para expresar sentimientos y emociones que los Asperger tampoco lo entienden. Ellos no lo procesan. Empezamos primero que ellos no te hacen muchas veces buen contacto visual. Sí. Ahí ellos están poniendo la primera barrera para que tú hagas un acercamiento. Y el contacto físico tampoco lo aceptan. Hay una resistencia muchísima que tú lo abraces. Pero hoy en día sabemos que con las terapias neurosensoriales, esa parte táctil va mejorando. Igualmente que con el protocolo biomédico mejora muchísimo. Y otra forma en que lo podemos ayudar a aceptar el contacto físico y todas las alteraciones que ellos presentan, enseñando las terapias de destrezas sociales, donde ellos pueden, con las terapias de destrezas sociales, aceptar el contacto con el otro y manejarse mejor socialmente y cómo responder ante ciertas situaciones de la vida. Hablemos de los padres en particular, porque cuando empieza a manifestarse el Asperger no se entiende absolutamente nada. ¿Qué ocurre con nuestro hijo? Me lo cambiaron, ¿qué pasa que no lo puedo abrazar? ¿Qué pasa que está fijado tanto en un tema, de ahí no hay nadie que lo saque? ¿Cuándo empieza a manifestarse el Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger, como trastorno del espectro autista, comienza a dar señales desde los 18 meses de edad. Pero podemos diagnosticar realmente que hay un síndrome de Asperger después de la adquisición del lenguaje, cuando empezamos a ver las características de ese lenguaje en ese niño, que es un lenguaje muy próligo, es pedante, de palabras muy exquisitas, es que podemos hacer el diagnóstico. También una de las características del síndrome de Asperger es que ellos son muy visuales y tienen una memoria inusual. Entonces, para poderlos manejar tenemos que usar la parte visual combinada con la parte auditiva. Y esa es una parte que nos lleva a lograr mejores resultados cuando estamos tratando. Yo tengo un amigo a quien quiero mucho que se llama Samuel, que tiene Asperger, pero además con sus terapias ha evolucionado muchísimo, y lo nombro aquí, bueno, como parte del respeto y todo el agradecimiento que le tengo por haberme enseñado tanto de este síndrome. Se me dice, Jenny, yo puedo, él fue un día a mi oficina, me dice, yo puedo recordar y dibujarte exactamente cómo tienes todo en tu oficina. Tienen una memoria fotográfica que podrían organizar una biblioteca entera, que podrían organizar exacto y además reproducir exacto algo que vieron. Sí, yo lo llamo mi Wikipedia ambulante. Cuando algo se me olvida, yo seguro le pregunto a los muchachos de la fundación qué pasó en tal fecha y me dan la respuesta exacta, porque tienen una memoria. Yo tengo todos los días, mi día a día es con personas que tienen la condición, y a veces
me pasan cosas muy que me dan hasta ganas de reír, porque yo aprendo hasta con los Sí, niños. ¿cómo no? Hay niños de 3 años que me dan clases de las placas tectónicas. Cuando ha pasado un evento de un terremoto o algo, ya hay niñitos que me dan una explicación de las placas tectónicas. Y yo, bueno, puede ser que este piojo de 3 años me hable con esta... Dinosaurios, trenes, cine, tienen una capacidad de desarrollar Y cuando le increíble. pregunto al papá, no, él es adicto a ver Discovery Channel, Sí. y son los canales que ellos ven. Y tengo niños que han aprendido a hablar a los 3 años de edad otro idioma por Incluso las comidas. otro idioma, Por, sí, por las comiquitas. te iba a comentar. Miriam, es importante que abordemos las diferencias entre el autismo y el síndrome de Asperger. Entiendo que el Asperger está igual dentro del trastorno del espectro autista en temas médicos. Sin embargo, hay diferencias importantes que quisiera que conversara. La diferencia más importante es el lenguaje, porque en el trastorno del espectro autista las diferencias son comunicación y socialización. Okay. El síndrome de Asperger también tiene su problema de socialización, pero ellos tienen un lenguaje muy rico, pero a pesar de tener ese lenguaje muy rico, no logran comunicarse ni llegarle a las otras personas. Okay. Porque la comunicación es yo hablo, pero tú me escuchas y interactuamos. Ellos no logran establecer ese. Y entonces a veces por no lograrlo ellos tienden a frustrarse mucho. Y otra diferencia es que el Asperger busca el querer hacer amigos. La persona con autismo no busca hacer amigos. El Asperger sí quiere hacer amigos y se frustra por no lograr conseguir hacer amigos. Es como su objetivo, porque como pueden fijar objetivos en otras cosas y lo pueden desarrollar, pero en el tema social les cuesta tanto, me parece que por allí como que insisten hasta que tratan, ¿no? Sí, de lograrlo. Cuando un Asperger ha logrado socializar, tú dices, ya tiene la mitad de la batalla. Sí. Porque en la parte de estudios y en la parte cuando logran establecer vínculos laborales, no los dejan ir a la empresa donde llegan. Nosotros tenemos experiencia y referencia de empresas en Europa que su condición para entrar al campo laboral es que tenga diagnóstico de síndrome de Asperger. ¿Qué tal? Genial. Miriam Ortiz nos acompaña hoy, médico psiquiatra, sobre nuestro tema que es el síndrome de Asperger. Hacemos una nueva pausa acá en Gente Saludable y ya regresamos. Regresamos ya en los últimos minutos de Gente Saludable, gente como tú. El síndrome de Asperger es nuestro tema. Miriam Ortiz nos acompaña hoy, médico psiquiatra. Miriam, cuéntame la expectativa en cuanto a la vida diaria de un Asperger. ¿Logra con terapia incorporarse progresivamente a la sociedad? ¿El Asperger podría decirse que disminuye o podríamos decir que en cuanto a la socialización logran avanzar? Ellos logran avanzar, y una experiencia que nosotros vemos ahora, que tenemos muy enriquecedora desde que se creó la Fundación de Asperger, en la interacción entre ellos como personas que tienen la condición, y que tú ves que uno ha alcanzado ciertas metas, lo ha puesto a los otros como diciendo yo también puedo lograrlo, y esto les ha servido de gran apoyo. Ellos hacen siempre una convivencia en el Parque del Este una vez al mes, y siempre se acercan nuevas personas que tienen la condición, y cada día se nos acercan personas adultas que pasaron sin saber que tenían la condición, y hoy que ese día se ponen a leer o buscan y dicen yo me identifico con esta persona. Yo siempre sabía que tenía algo que era extraño, que no socializaba por algo, pero no sabía por qué, y ahora que se han puesto a investigar, entonces van o buscan que se les haga el diagnóstico, o se acercan para empezar a socializar y ellos identificarse si tienen o no la condición. El niño debe ir a terapia, pero los padres deben ir a terapia también. El padre tiene que estar, primero para aceptarlo. La primera etapa de los padres, cada vez que tú le dices que tiene una condición de esto, es la negación. Pero hay muchos padres que, como saben que su hijo es muy inteligente, que tiene una memoria inusual, a veces se sienten orgullosísimos. Se recompensa un poco de esta situación. Pero los padres tienen que estar bien, porque saben que esto es una situación que tienen que trabajar toda la vida, y que ellos logran integrarse completamente a la sociedad, se gradúan generalmente con muy buenas notas, y cuando ellos están en lo que ellos quieren hacer, en lo que ellos les gusta hacer, se destacan.
Y generalmente en el campo laboral que entre, cuando lo logran hacer, al principio es muy cuesta arriba conseguir trabajo. Porque la parte esa de la interacción social, como le cuesta generalmente, a veces las pruebas psicológicas no las pasan. Tú tienes que advertir al psicólogo que le va a hacer un psicotécnico para el ingreso en una empresa, que no le puede hacer la prueba de WIS, porque con la prueba de WIS salen muy penalizados, que tienen que aplicar o ser tan inteligentes. ¿Logran casarse? ¿Logran hacer familia? Sí, logran casarse. Nuestra secretaria de Relaciones, secretaria de casa, se casó en noviembre del año pasado. Genial. Y ya tenemos Asperger casados con familias que ni siquiera sabían que eran Asperger, y ahora es que lo saben, pero ya decían algo pasaba, pero su familia la fue llevando, como ellos dicen, a tropezones, adelante con ensayo de errores, pero sí logran casar. ¿El Asperger debe medicarse? Miren, yo trabajo con la forma de protocolo biomédico y nosotros usamos el tratamiento de dieta, vitaminas y minerales y terapia psicoeducativa. Sí, es muy necesario que no se haga con esto, pero nosotros no estamos de acuerdo en eso de psicofármacos, sobre todo en niños, por las consecuencias que tienen los psicofármacos. Y si todos lo podemos manejar con vitaminas, minerales y con dieta, preferimos eso, y con terapia psicoeducativa, y hasta ahora nos ha dado muy buena experiencia. Doctora, si nos pudiera ofrecer sus contactos, la página web de la fundación. Fundación Fundaferben es la página el blog, el @Fundaferben en Twitter, y el blog es Fundaferben Venezuela. Lo vamos a colocar acá en los links para que todos los que nos estén viendo puedan acceder allí a sus redes sociales e informarse más sobre este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Conversamos con la doctora Miriam Ortiz, médico psiquiatra, especialista en los trastornos del espectro autista y además integrante de la Fundación Asperger de Venezuela, sobre nuestro tema del día, que fue el síndrome de Asperger. Síganos en nuestras redes sociales, súper importante, @gentesaludable en Twitter e Instagram, y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Agradecemos al hotel del Centro Comercial Ciudad Tamanaco por habernos prestado estos espacios para realizar este programa. Hasta la próxima.